Y pese al levantamiento del paro del transporte público, la ciudadanía sigue indignada y anuncia una huelga de pasajeros. Esta medida consiste en no utilizar el servicio del transporte público el próximo lunes. Esta no es la primera vez que se pretende llevar a cabo una huelga de pasajeros dejando de utilizar el servicio de transporte público, pero los organizadores se muestran confiados que en esta oportunidad la ciudadanía responderá, debido a que la indignación es extrema. Si bien felicitaron al gobierno por mantener el costo del pasaje a 2.400 guaraníes, no están de acuerdo con el pago del subsidio y mucho menos, según dijeron, con el desembolso de los $30.000 por cada ómnibus que se renueve. Pero eso no sale de la plata del presidente, eso sale de nuestro bolsillo nuevamente, ¿verdad? ¿No está de acuerdo con el subsidio? Yo no estoy de acuerdo con el subsidio porque el transporte público es pésimo. La organización de un sistema de transporte solidario es el desafío que lanzaron mediante las redes sociales. Precisamente en el perfil de Facebook denominado Huelga Nacional de Pasajeros, la ciudadanía descarga su enojo y se compromete a tratar de evitar el uso del transporte público el próximo lunes 11. El representante de Cetrapan se ha convertido en el dirigente empresarial más repudiado en los últimos días. Y yo le digo a estos empresarios, ¿verdad?, encabezando por este César Ruidía, que si no les gusta el negocio, que se retiren, retirate César Ruidía del negocio, si no les gusta, porque es transporte público. Ante esta iniciativa, piden a las empresas, oficinas gubernamentales y centros educativos tener tolerancia en caso de llegadas tardías. Y a los ciudadanos la recomendación es evitar el uso del transporte público a fin de recordar a los dueños de las empresas que a los clientes no se los utiliza para chantajear al gobierno. Y usar el fin de semana para hablar con amigos, parientes, compañeros de trabajo, lo que fuese, ¿verdad?, para que puedan colaborar con su vehículo, ¿verdad? Camiones, auto, carretilla, bicicleta, lo que sea. Bicicleta podemos usar, por ejemplo, ¿verdad? Y no usar el servicio público para demostrar nuestro descontento, porque si no, todo va a seguir igual. Los que impulsan esta iniciativa invitan a la ciudadanía en general y especialmente a aquellos que tengan un medio de transporte a poder ingresar al perfil de Facebook mencionado, inscribir su vehículo y los lugares disponibles a fin de que otro ciudadano pueda valerse de esta solidaridad y juntos repudiar la postura de los transportistas. Elida Ramírez, Red Guaraní.